Para el hecho de continuar con nuestra clase, hacerles la pregunta correspondiente que les hice hace un minuto. En la clase anterior estábamos hablando de las nóminas. Estamos aprendiendo a liquidar las nóminas. Estamos aprendiendo la parte real que tiene que ver con lo laboral, pero ¿por qué llegamos a esa parte laboral? ¿Por qué llegamos a las nóminas? Si estamos en una clase de contabilidad o en una empresa de contabilidad de costos, ¿por qué estamos hablando de nóminas? Profe, porque usted dijo que íbamos a ver gastos de personal, entonces era muy importante saber, tener conocimiento en la... ¿Quién me habló ahí? Heidi, buenas Heidi. noches. Heidi, ¿cómo estás? Lo que pasa es que aquí te llamas Carlos Río, entonces por eso no sabía. Ay, sí, porque mi hijo tiene Bien, no hay tiene problema, Heidi. personalizado. De acuerdo, no hay problema. Sino que no, estaba confundido, no sabía quién era, entonces por eso pido identificación, ¿vale? Sí, Entonces, claro, profe. realmente no por lo que vayamos a ver gastos, sino que estamos hablando de una empresa que es manufacturera. Manufacturera, ¿Cómo correcto. vamos a contabilizar eso? Ya no estamos hablando de contabilización de empresa comercial. Dijimos que cuando es una empresa comercial, contabilizar una persona o una persona del área administrativa se contabiliza en el grupo 51, ¿cierto? Contabilizar una persona del área de ventas se contabiliza en el grupo 52. No sé si recuerdan que en la clase anterior hablábamos de esto. Sencillamente mirábamos este cuadrito. ¿Todos pueden ver el Excel? Sí, profe, claro. ¿Sí? Sí, profe. Bien, de acuerdo. Entonces, si se dan cuenta, aquí nosotros hablamos del área de administración y hablamos de una persona que trabaja en el área administrativa de la empresa y esa persona es un gasto para la empresa. En el área de ventas sigue siendo un gasto, pero miren que son dos centros de costo totalmente diferentes, la 51 y la 52. Pero si hablábamos de las personas que están en producción o en fabricación o en como le llamemos al proceso productivo, entonces estas personas dejan de ser un gasto y se convierten en un costo, ¿de acuerdo? Entonces, cómo sé yo si las personas de nómina que yo estoy trabajando, cómo sé yo si estas personas son un gasto de administración, de ventas o un costo? Entonces, sencillamente, eso es lo que tenemos que aprender. Primero, qué es lo legal, qué es lo que nos deben pagar por ley, ¿cierto? Y segundo, pues saber cómo identificarlo, cuándo es un gasto administrativo, gasto de venta o cuándo es un costo. Si es un costo, tenemos que tener claro qué repercusiones va a tener frente a los productos cuando estemos haciendo ese proceso, ¿de acuerdo? Pero mientras estamos hablando de que todas las personas en una organización, llámese del área administrativa, área ventas o área producción, tienen todos los mismos derechos. Esto que aprendimos de las nóminas, ¿cierto? Que dijimos en la clase anterior, que hablamos de que en la clase anterior dijimos, mire, es que si la persona se gana 900.000 pesos, ese es su salario mensual, 1.500.000, tal, ¿sí? Hicimos un ejercicio, lo cual espero que ustedes lo hayan desarrollado. ¿Y en qué quedamos en el día de hoy? ¿Qué íbamos a hacer el día de hoy? Recuérdenme porque eso a mí se me olvida realmente. ¿Qué íbamos a hacer el día de hoy? Vamos a aprender a contabilizar la nómina, ¿cierto? En eso quedamos. Y vamos a contabilizar la nómina. Pero entonces dijimos que íbamos a contabilizar una persona. Yo pues siempre hago la opción más difícil, ¿cierto? Y ya después ustedes harán unas más fáciles. Entonces dijimos que íbamos a hacer una persona con el salario mínimo. Recuérdenme cuánto es el salario mínimo mensual legal vigente 2020. 800
77,802. 877,802. Trabaja Aunque 30 en días. algunos está 803, profe. De acuerdo, bien. Y el auxilio de transporte es 102.853. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Bien, lo que quiere decir que si yo hago mi nómina automatizada, o sea, le hago fórmulas, él automáticamente me genera todos los valores, lo cual no se debe equivocar el Excel, ¿cierto? 0.522, el 12%, ya eso lo tenemos claro. ¿Por qué se calcula cada valor de esto? Eso lo tenemos claro, lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender a contabilizar la nómina. Si esta persona que tenemos enfrente se llama Milagritos, Milagritos trabaja en el área administrativa, ¿cierto? En el área de oficina, es la, qué sé yo, la auxiliar administrativa de la empresa. Entonces, esta persona se gana un salario mínimo y vamos a aprender a contabilizar. Yo voy a ir colocando la contabilización aquí en este lado, en esta parte, con el fin que podamos nosotros ir identificando todos los valores que tenemos acá y ustedes los van viendo al respecto, ¿de acuerdo? Igual yo puedo ir automatizando mi nómina. O sea, yo puedo ir viendo cómo se coloca esa nómina. Entonces vamos a aprender eso. Vamos a aprender qué haríamos ahí en ese caso. Entonces, lo primero que debemos hacer es contabilizar. Vamos a empezar por el principio. En este caso, ¿qué debemos contabilizar? Lo devengado, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde debemos empezar nosotros? Si lo que se gana Milagritos para nosotros, para la empresa, representa un ¿qué? Un gasto, ¿cierto? O sea que nosotros vamos a utilizar, ¿qué cuenta? ¿31? ¿Cómo? 31. ¿Qué cuenta vamos a utilizar? 05 salario. 5105, ¿sí o no? Nos vamos ahí a la cuenta 5105. Lo que quiere decir que yo esta cuenta aquí tengo que hablar de la 5105. Esa cuenta se llama, esa cuenta la voy a abrir un poquito más, ese rubro ahí. Y voy a decir, esa cuenta se llama gastos de personal. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto valen los gastos de personal en este momento? ¿Todos tienen el plan de cuentas a la mano? ¿Ustedes tienen el plan de cuentas a la mano, muchachos? Sí, profe. Eso, esa es la herramienta, ese es el machete, ¿no? Entonces, todos vamos a irnos a esa 5105, vamos y busquemos ese código. Y díganme cómo debo contabilizar esa nómina yo. Ahora viene el auxilio de transporte. ¿Cómo? Viene, ¿qué cuenta es? Que ahora contabilizamos el auxilio de transporte, ¿no? ¿Cuál es la cuenta? 5105 ¿qué? 27. 5105 27. debe ser 05 el primero. ¿Cómo se llama esa subcuenta? Auxilio de transporte. No, Auxilio de transporte. 510505. ¿Cómo se llama ese? No me sale. Ah, gasto de personal. Ah. ¿Cómo se llama, muchachos? Es la cuenta de sueldos. Es una cuenta de sueldos, ¿cierto? Lo que quiere decir, ojo, miren lo que yo tengo que contabilizar acá. Lo devengado, y en lo devengado hay 3 ítems. El salario o el sueldo, el auxilio de transporte y si hay comisiones, horas extras y todo ese carrandanga de cosas, ¿sí o no? Pero en este momento
con lo que tenemos ahí, yo tengo que decir, esta persona tiene sueldos, ¿cierto? ¿Sueldos por cuánto? Sí, sueldos, aquí están los sueldos. Lo que se gana esa persona en sueldos. Luego viene ¿qué? 5105, ¿qué? 27. 27. Transporte. ¿Se llama qué? Auxilio de transporte. ¿Cierto? ¿Y cuánto es el auxilio de transporte? Yo me voy acá. Y bueno, y miren qué estoy haciendo. Yo estoy tomando el valor del total de la celda. ¿Por qué estoy tomando el total? Porque si hay más personas, yo voy a hacer una sola contabilización. ¿De acuerdo? De la nómina hago una sola contabilización. A menos que estemos generando parciales por cada uno. Entonces tenemos que generar un auxiliar de cada persona en ese caso. Pero aquí vamos a contabilizar esa nómina tal cual como está. Bien. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Vamos a colocar esta subcuenta, esta cuenta de comisiones. ¿Cuál es esa de comisiones? Subcuenta de comisiones. 5105, ¿qué? Venía antes del auxilio de transporte, profe, 18. Vamos a colocarla. 5105, 18. Y se llama comisiones. Comisiones. Entonces en las comisiones vamos a colocar que las comisiones en este momento hay 0 pesos. ¿Sí o no? Pero, ¿qué tal que yo diga, paguémosle comisiones y coloquémosle 100.000 pesos de comisiones y miren lo que pasa abajo automáticamente? Todo cambia, ¿cierto? Entonces vamos a dejarla ahí, en ese caso. Bien, si yo lo estuviera haciendo en una hoja de papel, pues ¿para qué coloco esa cuenta, esa subcuenta, si no me está generando ningún valor? Si está en 0, no lo necesito. Pero digámoslo que a nivel de la hoja de Excel, si yo quiero automatizar mi nómina, si yo quiero dejar mi programa listo como herramienta de trabajo, entonces debo contemplar esa celda, ¿cierto? Bien, ya en este caso tengo los 3 valores devengados, ¿cierto? Esto más esto más esto. El salario básico más el auxilio de transporte más las comisiones me da el total devengado. Y miren, eso me quiere decir la subcuenta de sueldo más la subcuenta de comisiones más la subcuenta de auxilio de transporte, las tres me suman el valor de mi cuenta, ¿cierto? Entonces yo voy a colocarle aquí una fórmula que diga suma, y suma de estos 3 señores sea el valor de mis gastos. Y miren lo que estoy señalando ahí. ¿De acuerdo? Así tal cual, sería importante que yo lo señale porque me va a identificar que esa cuenta de 4 dígitos está representada por 3 cuentas más debajo que tienen 6 dígitos. ¿De acuerdo? Profe, que hay gente que me va a decir, profe, estos gastos de personal, ¿de dónde salieron? Entonces yo le digo aquí F2 y él me dice, salieron de la suma de los sueldos, las comisiones y el auxilio de transporte. ¿Bien? ¿Eso ahí es claro, compañeros? Sí, profe, claro. Bien. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, si se dan cuenta, ya he contabilizado la nómina hasta aquí. O sea, ya llevo la nómina en lo devengado. Hasta aquí llevo la nómina. Pero me falta esta parte. Ahora vienen, ¿qué? Deducciones. Las deducciones. Bien, compañeros. Las deducciones. Y esas deducciones quiere decir que se la estamos descontando a nuestro empleado, ¿cierto? Entonces, si yo se las descuento en el momento, si yo le descuento salud, ¿qué hago con esa plata, muchachos? Yo le descuento salud, le descuento pensión, le descuento cooperativa, libranza. ¿Qué hago yo con esa plata? Hay que contabilizar. Hago, profe. ¿Ah?
Se le paga a las entidades, ¿no? Me toca pagarle a mí a las entidades. Entonces, cuando yo se la descuento al empleado, a mí se me convierten en un pasivo, ¿cierto? Entonces tengo que contabilizarlas en un pasivo, tengo que provisionarlas. Por favor, busquemos en qué cuenta debo contabilizar salud, pensión, cooperativa y libranza. Así que, plan de cuentas en mano, muchachos, y quiero esas cuentas. 51. 2370, bro. No, En la cuenta 2370, ¿cuál contabilizo, compañerito? aportes a entidades promotoras de salud, ARL, cajas de compensación, Bien, pero entonces, ¿cómo se llama esa cuenta? retención y aportes de nómina. Retenciones y aportes de nómina. ¿Sí o no? Y así se llama esa cuenta. Y dentro de esa cuenta hay unas subcuentas. ¿Cuáles subcuentas encontramos ahí? 2370, ¿qué? 05, 237005. Entonces, esa 237005, ¿cómo se llama, compañero? aportes a entidades promotoras de salud, EPS. Entonces, vamos a colocarle que se llama aportes a EPS. ¿Cierto? ¿Cuánto le desconté? Entonces me voy y copio esa celda y mírenla, ¿cierto? En el parcial. ¿De acuerdo? ¿Por qué en el parcial? Porque esta es la subcuenta. Y esta subcuenta es una subcuenta ¿de cuál cuenta? De esta de la 2370. O sea que la sumatoria de las subcuentas que hayan aquí me tiene que dar el valor de esta real. ¿Ahí estamos de acuerdo? Y el corazón me pagó. ¿Cómo? ¿Alguien opinó? ¿Alguien opinó? No, profe, parece que una compañera tuvo inconveniente con Bien. dispositivo. ¿Qué más en esa cuenta? ¿Qué otra alternativa tenemos acá? ¿Tenemos ahí pensión? Profe, la estoy buscando y no la encuentro. ¿Cooperativa? 2380. Sí, cooperativa sí. Cooperativa sí. ¿Cuál es la subcuenta? 2370, 2370, 40. 2370 40. Y esa se llama cooperativas. ¿Y la de libranza? $23.70.30, libranzas. Bien, entonces bajemos esto. 70-30 y aquí le ponemos libranzas. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo aquí voy a tomar el valor de libranza y aquí voy a tomar el valor de cooperativa. ¿De acuerdo? Voy a tomar el mismo formato, bueno, no sé si ustedes, pero con el fin de no enredarnos, el mismo formato de celda en todas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos tres subcuentas dentro de la 2370 que tienen que ser igual a la 2370. Entonces, como la 2370 es un pasivo, es una obligación que tengo, es de naturaleza ¿qué? Crédito. Crédito, ¿cierto? Entonces yo le digo aquí, suma y que sume estos tres valores. ¿De acuerdo? Si aquí en este campo hubiese una libranza donde le están descontando 50.000 pesos, miren lo que pasa automáticamente. Él lleva y lo contabiliza ya. Y él recalcula toda la nómina aquí al respecto, todos los aportes, recalcula todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digamos lo que la estrategia de aprender la nómina, que la vayamos automatizando, es con el fin de que nos quede como una herramienta. Bien, entonces, pero aquí todavía no hemos terminado de contabilizar las deducciones. Solo hemos contabilizado salud, cooperativas y libranzas. Nos falta una, pensión. ¿Cuál es esa? Busquemos esa cuenta, muchachos. La 2380, ¿no, bro? La 2380, ¿cierto? Acreedores.
que se llama como acreedores varios. ¿Sí? ¿Y cuál es la subcuenta de esa cuenta? 238030. 238030 y se llama Fondo de cesantías y o pensiones. aporte a fondo De cesantías y o pensiones. de cesantías y o pensiones. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Bien, entonces tomamos el valor del valor de las pensiones y el mismo valor de las pensiones, como ya no hay más valores aquí, ¿cierto? Como no hay más valores en las deducciones, entonces el mismo valor de las pensiones, si nos damos cuenta, debe pasar a ser la cuenta de naturaleza crédito en acreedores varios. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Y qué sucede? Que voy por aquí, muchachos. Voy por aquí. La suma de este valor de la retención, o sea, de los aportes de salud y los aportes de pensión, valen 70.224 pesos. ¿De acuerdo? Y aquí dice neto pagado 910.000 pesos. ¿Cuál es la otra subcuenta? ¿Cuál es la otra cuenta? ¿Con qué cuenta debo contabilizar ese valor? ¿Qué cuenta debo contabilizar ese valor, muchachos? A 2505, profe. ¿Con cuál? 2505. No, muchachos. Ojo a esto. Miren lo que dice ahí arriba de los 910.000 pesos. ¿Qué dice ahí? Neto. Neto pagado. Neto pagado. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Miren que esta nómina dice que hay 800, la persona se gana 877.802 más 102.000 dan 980.000 pesos. Pero le descuento salud y le descuento pensión, o sea, le descuento 70.224 y le tengo que pagar 910.431. ¿Con qué pago yo eso? Banco. Con bancos, muchachos. Recuérdense que en las empresas de nosotros no vamos a pagar con caja ni con nada más, sino bancos. ¿De acuerdo? Listo, profe. Entonces vamos a colocar que este valor es el de acá, miren. Ay, mentí. Primero vamos a colocarlo de esta manera. Primero vamos a irnos a la cuenta, a las subcuentas que digo. A la subcuenta 1110. ¿1110 qué? 05. Y esto se llama bancos nacionales, esta cuenta, esta subcuenta. Dentro de esos bancos nacionales le podemos poner el nombre de cualquier banco. Vamos a inventarnos uno, es más fácil. Aquí, pero ese, bueno, triple B, BBVA, ya. Entonces, aquí en este parcial, sí vamos a colocar el valor girado. Y en esta cuenta vamos a colocar que esta cuenta equivale a este valor. ¿De acuerdo? Muchachos, ¿está claro eso? Sí, profe. Sí, profe, claro. Bien. Ahora, si yo hiciese una raya acá, una raya aquí, la voy a hacer, voy a poner una raya ahí, y voy a decir, quiero la sumatoria, ¿cierto? De ese valor y de este valor. Ay. Quiero la suma de esta columna de créditos y columna de débitos. ¿De acuerdo? Eso tiene que estar 100% igual. No puede sobrar ni faltar un peso ni nada. Debe ser igual.
¿Qué hice hasta aquí, muchachos? ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Hemos contabilizado el pago de la nómina. O sea, hemos contabilizado que la señora Milagrito se gana 877.000 pesos más 102.000, se gana 980.000, ¿cierto? Si lo vemos aquí, 977 más 102.000 se gana 980.000 pesos. Pero le retenemos por salud y le retenemos por, le retenemos por pensión, retenemos 35.000 por salud y 35.000 por pensión. Y le giramos un cheque de 910.000 pesos. La suma de estos tres valores créditos es igual a la suma del débito. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Sí, profe, claro. ¿Hay preguntas? Lady, Donis, No, profe. ¿está claro eso? Señor. Angie, Sobra. Yamile. ¿Y fácil o no? Sí. Sí. Señor. Muy fácil, diría yo, muy fácil. Bien, entonces, de igual manera, voy a tratar de hacer esa misma identificación o ese mismo trabajo que hicimos allá. Vamos a hacerlo aquí. O aquí vamos a hacerlo aquí, para contabilizar esta parte de los parafiscales y todo acá, ¿no? ¿Sí? Vamos a contabilizar esto, pero ¿cómo organizo yo esto? Que esto nos quede mejor. Vamos a mirar. ¿Será así? Sí, vamos a dejarlo así mejor. Voy a colocar que la contabilización va a quedar así. Ahí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué sucede, muchachos? Ahorita aquí el Zoom, ustedes saben que lo limita a 1 y nos dice en 10 minutos se va a acabar la sesión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando falte 1 minuto, yo les aviso, nos salimos y les mando otro nuevo link de Zoom para que volvamos a ingresar, ¿de acuerdo? Para que podamos dejar el ejercicio completo. ¿Sí? Listo, profe. Sí, De señor. acuerdo. Bien. Entonces, ya contabilizamos el pago. ¿Dónde está el pago de la nómina? En esta parte. Aquí está contabilizado. ¿Qué hicimos? Le pagamos un sueldo más auxilio de transporte. Los dos, ¿cómo miro eso? Le doy F2 y él me muestra lo que hice. Son 980.000 pesos, pero le retengo 35.000 de salud por aporte a EPS, 35.000 pesos por aporte a fondo de pensiones y cesantías y le giro un cheque de 910.000. Comparo que tenga sumas iguales y ahora tengo que contabilizar los aportes, las apropiaciones y las provisiones. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Bien, primero que todo, para contabilizar todo esto es necesario que también tengamos plan de cuenta en la mano. Entonces, todas estas parafiscales, apropiaciones y provisiones para nosotros representan qué dentro de la empresa. Un pago más que tenemos que hacer, pero ese pago es un qué, es un costo, es un gasto, es qué, Gasto. es un gasto. O sea, vamos a ir a la clase de cuenta 5, pero es un gasto de qué, de ventas, De administración. de administración. Vamos al grupo 51, ¿cierto? Tal cual, como hicimos arriba en el pago de la nómina, también tenemos que ir acá e identificar cuáles son las cuentas que necesitamos, ¿sí? Y la 5105, que se llama gastos de personal, ¿cierto? Vamos a identificar y quiero que me digan cuál es la subcuenta correspondiente a cada contabilización de esas. Pero lo quiero escuchar a todos, compañeritas.
Los veo desanimados y que el único que está hablando es el profesor. 510569, profe. Aportes de entidades promotoras Pero- de salud EPS. Listo, pero te fuiste a la EPS. Antes no hay una subcuenta que esté aquí en este grupo que tenemos ahí al frente en pantalla. Me explico, te fuiste a la 69, pero ¿será que si yo coloco aquí 510569, después tú no me vas a decir que hay un 5105, qué sé yo, 30? Entonces, tengo una que es inferior antes que una que debió ser posterior. O sea, me hago entender, compañero. Sí, claro, claro que sí. Entonces, si tienes ahí arriba lo que necesitamos, salud, ARL, fondo de pensiones, SENA, ICBF, Confacor, cesantía, interés, cesantía, ¿cuál es la primera subcuenta que encuentras en ese listado? Santías. ¿Cuál? 5105, ¿qué? 68. 38. ¿Cómo? Dice A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? salud. A 68, profe. Esa es la subcuenta. Esa es la que tenemos. 30. La 30, ¿no, profe? Cesantías. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué pasó ahí? A 510530. La 510530 que se llama cesantías. Y de ahí en adelante empiezo a encontrar todas las que están aquí al frente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Cierto? Entonces aquí debe de ser la 510530. ¿Cómo se llama? Cesantías. Cesantías. ¿Qué valor traigo acá a las cesantías? Aquí tengo el valor, ¿cierto? Bien. ¿Cuál viene? 5105, ¿qué? 33. 33. ¿Y se llama cómo? Intereses sobre cesantías. Intereses sobre cesantías. Entonces tomo acá la celda. Ah, ¿cómo, profe? ¿Cómo hace usted para colocar esta celda que traiga el valor de allá? O le doy un signo igual o le doy un signo más. Y me voy allá y busco la otra celda y le estoy diciendo quiero que sea igual a aquella celda. Tráela de allá hacia acá. Y eso hace el Excel ahí en ese caso. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la otra cuenta? A 510536, prima de servicio. 0536, que se llama prima de servicio. También cojo y le doy más y me voy a donde están las primas de servicio y le digo enter, tráela acá. ¿Cuál más? 5105 39. 39, que se llama ¿cómo? Vacaciones. Vacaciones. Y le digo tráeme ese valor acá. ¿Cuál viene posterior? 5105. 68. ¿Cómo? 68. 68. Y se llama Aportes administradoras de riesgos profesionales. aportes, vamos a llamarlo ARL. Anteriormente, en nuestros planes de cuentas todavía aparecen, y me voy a los riesgos profesionales, ¿cierto? Y miren qué error es que tenemos acá nosotros, riesgos profesionales, y esto debe llamarse riesgos laborales. Muchachos, ¿por qué? Les voy a explicar el por qué. Porque antes se llamaban riesgos profesionales, pero hubo casi que una jurisprudencia por unos procesos jurídicos o procesos penales frente a unos empleados. Una ARL, en ese momento una ARP, se quería escudar en la indemnización de unos trabajadores porque decían, es que esto es una ARP de riesgos profesionales, este señor no es profesional.
Entonces, la ley que dijo, no, ya no te vas a llamar riesgos personales, sino riesgos laborales, y ahí entran todos, ¿de acuerdo? Entonces, que no se nos olvide que de ahora en adelante vamos a hablar de ARL, riesgos laborales, más no riesgos profesionales. ¿Cuál sería la otra subcuenta? 510569, ¿se llama cómo? Aportes a entidades promotoras de salud, OEPS. Aportes de salud, ¿sí o no? Entonces, vamos allá al aporte de salud y traemos esa celda acá. ¿Cuál viene ahora? 510570, creo. Enter. ¿Y se llama cómo? Aportes a fondos pensionales. Aporte de fondo de pensiones. ¿Sí? Y entonces vamos allá al fondo de pensiones, al valor de fondo de pensiones, y le decimos, te traemos acá. ¿Cuál viene? 5105. 72. ¿Cómo? 72. 72. ¿Se llama cómo, compañero? Aporta cada compensación familiar. Aporte a caja. En este caso vamos a colocar Confacor, que es nuestra institución además. Bien. Entonces le decimos aporte a Confacor. Igual. ¿Cuál viene ahora? 5105. 75. 75. ¿Y se llama cómo? Aportes al ICBF. Aportes al ICBF. Aportes ICBF. Y nuevamente nos vamos al ICBF, valor del ICBF. Le decimos tráelo. Bien, entonces, ¿y cuál nos queda faltando? 5105. 78. 78. ¿Y se llama cómo?